El siguiente caso será expuesto por los alumnos Martínez Córdoba Rocío y Juan José Zabaleta Rodríguez de la Universidad del Valle de México, Campus Hispano. Impartida la materia por el profesor Campos García Juan Elías de la licenciatura Psicología en la materia Ética en Psicología. A continuación, describiremos el caso de David Reimer. Este caso es uno de los más impresionantes dentro de la historia de la psicología. David nace biológicamente como hombre y de primera instancia fue llamado Bruce Reimer. Después, este fue obligado a vivir como mujer. He aquí su situación. Él nace el 22 de agosto de 1965, siendo gemelo con su hermano Brian. A los 7 meses de nacidos, les diagnostican fimosis, pero solo David Reimer es intervenido quirúrgicamente, utilizando el método de cauterización, pero por una falla médica, su pene queda totalmente calcinado para después desprenderse de su cuerpo. Los padres de Bruce, preocupados y sin saber cómo resolver la situación de su hijo, observaron en algún momento por medio de la televisión a un psicólogo sexual llamado John Money. Él afirmaba que la identidad sexual, más allá de algo biológico, esto era un constructo social que se aprendía. Y según él, se aprendía por medio del rol que se le asignaba al infante desde sus primeras etapas de vida. Sin más opciones, los padres se pusieron en contacto con el psicólogo, el cual les convenció que la mejor opción para Bruce y su familia era la reasignación de sexo. Los padres, sin saber las consecuencias futuras que esto podría causar, aceptaron lo que Money les planteó. Algunas de las condiciones que se le propuso a la familia para que el experimento o tratamiento, como él mencionaba que era, son las siguientes. De primera instancia era criar a Bruce como una niña. También que jamás se le contara que él había nacido biológicamente varón. Después, a los 22 meses, se le aplicó la cirugía de reasignación de sexo. Desde este momento se le reasignó el nombre y la llamaron Brenda. Las complicaciones que este tratamiento, según Dr. Money, no tardaron en notarse, ya que Bruce, ahora llamada Brenda, jamás se sintió identificada como una chica. Después, cuando Brenda entró a la pubertad, empezó a sufrir depresiones y pensamientos suicidas. Debido a esta situación, los padres tuvieron que confesarle la verdad sobre su reasignación de género. A los 15 años, Brenda asumió su papel biológico y se cambió el nombre a David. Tiempo después, David, ya como adulto, conoce a Jane y con ella contrae matrimonio y crean una familia junto con sus 3 hijastros. El caso de David y todo su proceso de reasignación de sexo es publicado, trayendo graves consecuencias sobre la vida de David, y al final, este termina con su vida en el año 2004. Antes de comenzar es necesario mencionar que la simbología utilizada en este familiograma es simbología ya establecida en el sector salud. ¿Qué símbolos vamos a utilizar? Bueno, un cuadrado que representa al hombre, un círculo que representa a la mujer, 3 líneas seguidas que representan una relación estrecha, una X que representa fallecimiento, una flecha que nos indica quién es el paciente, 2 líneas partiendo de un mismo punto, con unos cuadrados al final que representan hijos gemelos, una diagonal que nos indica la separación en un matrimonio y unas líneas onduladas que representan una relación estrecha pero conflictiva. Ahora sí, vamos a visualizar el familiograma de David Reimer. Dicho familiograma nos permite representar por medio de una estructura basada en simbología la relación que existía en la familia de David. Esta estructura permite identificar la relación que existía en cada miembro de la familia, así como el vínculo afectivo entre ellos. Entonces podemos ver que hay un cuadrado representando a Ron Reimer, un círculo representando a Janet Reimer, y estos están unidos por una línea que está representando un matrimonio entre ambos.
De aquí parten dos líneas desde un mismo punto, lo cual nos indica que tuvieron dos hijos gemelos. Ambos fueron varones, por eso al finalizar de estas líneas hay cuadrados. ¿Pero por qué un cuadrado es de otro color? Bueno, este color nos indica que él es el paciente a tratar. También está ahí señalándolo una flechita, ¿ok? De aquí, de este paciente, sale una línea que llega a un círculo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que David se unió en matrimonio con Jenny Fontaine. Este matrimonio, pues sí era una relación estrecha, pero era muy conflictiva, por eso están las líneas onduladas, una línea en diagonal que representa la separación de dicho matrimonio y tres líneas que salen de esta ondulación son los hijos adoptivos de David Reimer. ¿Ok? Adicional, podemos visualizar en el lado superior derecho todas los padecimientos que tenía David, así como todas las cirugías por las cuales pasó. ¿Ok? Para finalizar, vemos en líneas punteadas, en tipo círculo, encerrando solo a los que pertenecían como a esa familia, a ese círculo, de una forma más cercana. Después de haber conocido el familiograma y todas las características que ésta representa, ahora visualizaremos algunos de los principios que fueron transgredidos por el Dr. Money. Si bien se sabe, el respeto a los derechos y la dignidad a las personas es el principio primordial del código ético del psicólogo. Sin embargo, el Dr. Money ignoró por completo el valor intrínseco del paciente, un punto muy característico que todo psicólogo debe de defender a costa de la situación. Aparte, él no trataba como una persona, sino como a un objeto de su experimento. También, el Dr. Money no dio la información necesaria e incumplió al no decir los efectos que su experimento podría causar. También fueron violados el cuidado responsable. Esta situación fue porque Dr. Money le provocó un daño psicológico y físico a David Reimer y también a su hermano Brian Reimer. También hizo caso omiso al daño que le causaba y siguió, aunque el daño era mayor que el beneficio, sabiendo que esto debe de parar si el daño es irreversible. El psicólogo no tenía la información suficiente para poner a prueba su teoría sobre la reasignación de sexo. En otro de los aspectos, el psicólogo veía por su propia beneficencia y no por la calidad de vida de David. También la integridad en las relaciones fue transgredida, ya que se evadió toda objetividad dentro de lo científico y también desde dentro de la persona con la que se trabajaba. La precisión y la honestidad, ya que los padres no fueron totalmente informados de lo que se haría. La praxis que el Dr. Money utilizó fue de interés propio y para su propio beneficio, ya que utilizó su popularidad para influir en las decisiones de los padres y también de esta misma forma él falsificaba los datos y los resultados para así obtener mayor popularidad. Dentro de los códigos transgredidos está la responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. La práctica deontológica que el Dr. Money utilizó no fueron nada éticos y la calidad de su trabajo deja mucho que desear para futuras pruebas dentro del bienestar de la humanidad y la sociedad. A continuación se presentarán algunas normas que también se transgreden. Si bien se sabe, el psicólogo, desde su actuar, debe de ser íntegro, aplicando su conocimiento basado en investigaciones sustentadas, algo que en la práctica deontológica que utilizó con David no se ve nada aplicado de eso. Podemos ver que Dr. Money aprovechó la situación de la familia Reimer para poner a prueba su teoría y así violentar esta norma conductual.
También las normas del código ético en el artículo 5 menciona que todo psicólogo debe ser honesto y no debe hacer declaraciones engañosas. El Dr. Money transgredió la norma al publicar que los resultados de su tratamiento habían sido todo un éxito. El artículo 61 se ve violentado ya que el psicólogo hizo pública el caso de David Reimer. El artículo 93 sumamente mal aplicado, ya que Money obligaba a los gemelos a interactuar entre ellos con índole sexual, mientras que este artículo menciona que los psicólogos o la práctica deontológica del psicólogo no debe de haber ningún tipo de índole sexual. A continuación, se presentarán algunas de las consecuencias para el paciente y su familia. Como bien se sabe, la práctica deontológica que aplicó el Dr. Money en este caso deja muchas graves consecuencias tanto para David como para su familia, David o Brenda. ¿Cuál fue el nombre que le asignaron cuando le cambiaron el rol a niña? Nunca se identificó. Esto implica que a su corta edad sufriera depresiones para después tener pensamientos suicidas. Después, ambos hermanos, por las traumáticas experiencias, no lograron adaptarse en un entorno social. Su hermano, al sentirse culpable por lo que le sucedía a David y añadiendo el trato miserable con el que el psicólogo les daba las terapias, este desarrolló esquizofrenia y después se suicidó el 1 de julio del 2002. Tiempo después, David se separa de su mujer y se quita la vida el 5 de mayo de 2004. Ante estas situaciones, los padres de David también se vieron sumamente involucrados, tanto física como emocionalmente por la situación de su hijo. En el caso de Ron Reimer, al no soportar la culpa de todo lo sucedido, él cayó en el alcoholismo y después se suicidó. Janet Reimer, la madre de David Reimer, tuvo que ser internada en diferentes ocasiones ya que sufría depresión. Como podemos ver, el usar mal el código ético o ni siquiera aplicarlo de la forma adecuada puede atraer diferentes consecuencias tanto en la vida del paciente como en el de la familia. Por eso es muy importante aplicar todos estos códigos éticos de la forma y la manera más adecuada posible para que estas situaciones no se puedan desarrollar. Como podemos ver, el caso de David Reimer es uno de los casos más impactantes en la historia de la psicología por la teoría de la reasignación de sexo por medio de roles. El caso de David Reimer es un claro ejemplo de cómo la praxis psicológica y deontológica debe ser de lo más íntegra posible. También transmitir la información necesaria, pero sobre todo ser responsables ante el cuidado del usuario que se presente, sin importar sus condiciones. También podemos analizar que el código ético deja muy en claro que el psicólogo debe actuar desde un punto profesional, pero sin dejar a un lado esa parte humana, ya que esta parte es la que nos caracteriza a todos. En el caso de David Reimer, se ignoraron mucho de estos códigos. Fue una práctica que no se puede justificar ni por la época ni por el interés propio del psicólogo. Podemos concluir que como psicólogos no podemos ignorar el respeto a los derechos y dignidad de las personas, su cuidado responsable, la integridad en las relaciones y la responsabilidad hacia la sociedad y la humanidad. Sin más por el momento, solo nos queda agradecerles por su atención. Gracias y hasta pronto.